El hombre de la sábana santa, capítulo final. La muerte en la cruz. Son muchas las imágenes del suplicio de la cruz, que han llegado hasta nosotros, a través de los siglos, gracias a los antiguos escritores. Pero todas ellas son externas al suplicio en sí mismo, describen lo que un transeúnte aterrorizado, o lo que un testigo lúcido y piadoso, pudieron contemplar. Nadie había penetrado jamás en el interior de aquella tortura, ni habría podido describir los mecanismos y las fases terminales de una tan despiadada agonía. Tampoco han quedado testimonios de crucificados que hubieran sobrevivido a la tortura. El que muriera de aquella manera, se llevó consigo sus estertores, y nada de ello ha llegado hasta nosotros. Porque, en definitiva, trataremos de analizar por qué moría, exactamente, un crucificado. Después de tantos siglos, solo la medicina legal podía responder a esta pregunta. Ahora bien, a este propósito, las primeras fotografías de la sábana suscitaron el más vivo interés, precisamente en la clase médica o científica, con formación afín. Sobre aquellas fotografías, los primeros estudiosos llevaron a cabo, con los medios de entonces, una cuidadosísima investigación analítica, que se prolongó durante años. Demostraron un mecanismo reconstructivo de paciencia y agudeza inauditas. Apenas su estudio anatomofisiológico llegó a niveles suficientes de profundidad, cada uno de ellos y por su propia cuenta, se percató de lo mismo. Reconstruyendo la dinámica de las diversas heridas, se penetraba, momento a momento, en las implacables fases sucesivas de aquella auténtica agonía. Las señales de las heridas eran coherentes y lógicas, y estaban situadas exactamente donde habrían tenido que estar. Cada una de estas heridas, a juzgar por los regueros de sangre que de ellas habían manado, por los destrozos que habían causado en aquel cuerpo, proporcionaba informaciones a la vez lógicas y dramáticas. Al analizar aquel tejido, era posible reconstruir la muerte en cruz, casi como si la suerte hubiese entregado a los estudiosos, después de siglos y siglos, un cadáver todavía intacto. En primer lugar, se vieron sobre los omóplatos dos contusiones anchas, ligeramente oblicuas entre sí, más alta la derecha y más baja y dilatada la izquierda. La espalda, como ya se sabía, estaba toda ella densamente marcada por las heridas, redondas y reventadas, del flagrum o látigo. Pero las heridas habían dejado sobre los omóplatos una huella más achatada y alargada, como si hubieran sido comprimidos por un peso consistente. Sangre y suero habían sido exprimidos fuera de la piel. Todo ello había sido ya evaluado intuitivamente por Secondo Pia, sobre sus placas fotográficas, en 1898. 80 años después, las fotos con fluorescencia mediante rayos ultravioleta, de Vernon Miller, darían a aquel detalle un relieve inesperado. La sangre y el suero, que bajo la luz ultravioleta se hacen tan evidentes, revelaron la extensión de aquellas contusiones. Estaban situadas exactamente en el punto donde el patíbulum, atado contra los brazos abiertos, debía oprimir la espalda y rozar la piel. La particular forma de las contusiones y de las heridas parecía confirmar que tras la tortura del flagrum, el condenado había sido revestido para el último recorrido, como decían Mateo y Marcos. De hecho, las heridas no estaban rasgadas por el roce contra el madero, sino sencillamente aplastadas y alargadas, en cierta manera protegidas por algo. Era claro que la carga del patíbulum era por sí misma traumatizante, y efectivamente había dejado aquellas dos contusiones, que guardaban entre sí una tan evidente relación. Y por lo que la referencia pueda tener de válida,
Se ha comprobado que su anchura corresponde a la de un patibulum que todavía hoy se conserva, un travesaño de madera que, según la tradición, fue traído de Jerusalén por Santa Elena, madre de Constantino, en el año 326. Se decía que había servido para la ejecución de uno de los crucificados en el Gólgota aquel día. Todavía hoy se conserva en la Basílica Romana de la Santa Cruz. La concordancia sugeriría una especie de dimensión estándar utilizada por los romanos, al menos en un cierto ambiente y en una cierta época, para la construcción de las cruces. Pero las contusiones del patíbulum, que el lino llevaba impresas, sugerían una relación lógica con otras contusiones, rozaduras y hematomas, que con la misma cruda nitidez, habían quedado marcadas en el tejido. En las marcas de las rodillas, especialmente la izquierda, mezclados con la sangre, se habían encontrado fragmentos de sustancia terrosa, como sucede cuando alguien cae sobre un suelo irregular. Las graves y dramáticas contusiones que desfiguraban el rostro, el hematoma de la frente, en el arco supraciliar, en el pómulo, los cartílagos nasales distorsionados, o la hinchazón que desfigura los párpados. Y más penosa, más dramática y todavía más convincente, la masa de sangre coagulada en la barba, que nadie en el pasado había podido ver, y que solo la radiografía mediante rayos X reveló con toda viveza en 1978, en Turín. Estas contusiones y heridas mostraron así, concretamente, lo que significaba llevar un patíbulum. El Vía Crucis era verdaderamente un recorrido atroz, un atormentado avanzar. Violentas sacudidas de un peso enorme, entre los omóplatos y la nuca, y caídas sin protección posible. El cadáver de la sábana llevaba todas las silenciosas huellas de aquel caminar fatigosísimo, de aquellas caídas con el rostro por tierra, tal y como ocurría en la bestial práctica del suplicio. Se iluminaba, como si fuese contemporánea, una página de la historia. Por los vestigios que aquella inhumana tortura había dejado, parecía lógico que los testigos hablasen de mujeres piadosas que lloraban al borde del camino. Se comprende lo del campesino de Cirene, obligado a cargar con el patíbulum, para que el condenado llegara vivo y por su propio pie, a la cima de la pequeña colina rocosa. Y así pudiera cumplirse al fin la ejecución públicamente, como se había decidido. En todas las iglesias del mundo, en todas las pinacotecas, y hasta en los más modestos crucifijos de madera de las antiguas aldeas, se ve la efigie del moribundo con los clavos en la palma de las manos. Solamente la sábana era diferente, con sus clavos arriba, en las muñecas. Como médico cirujano, Pierre Barbet se había preguntado si, y de qué manera, un cuerpo podía permanecer suspendido con las manos clavadas. Su experiencia le sugería que los blandos tejidos de la palma de la mano se habrían rasgado bajo el peso. Por consiguiente, todas las obras maestras de nuestro arte estaban equivocadas en este punto. Era preciso experimentar con un cadáver, y Barbet lo hizo. Así tuvo ocasión, después de siglos, de contemplar con sus propios ojos una crucifixión real. Eligió clavos de un diámetro de 8 milímetros, que consideró suficientemente fuertes, sin saber que su elección lógica e instintiva recibiría, 50 años más tarde, insospechada confirmación. Se vio a las dimensiones del clavo de Givat Amibtar, y en la herida misma del hombre de la sábana, como veremos. Metió el clavo en la palma de una mano del cadáver y colgó de ella un peso, y la carne se rasgó. Estaba claro, los artistas se habían equivocado, los romanos no crucificaban traspasando las palmas. De repente, el curioso e insólito detalle de la impronta del lienzo se convertía en una sorprendente prueba de autenticidad. Barbet,
Buscó entonces el punto anatómico, en que aquel clavo mortal podía haber encontrado su camino. Identificó una zona de la muñeca, en la que se reagrupaban algunos huesecillos, bien unidos entre sí por un sólido sistema de ligamentos, y por ello, capaces de sostener fuertes pesos. Entre estos huesos, había un espacio perforable sin ruptura de los huesos, y que denominó espacio de Destot, en el que podía introducirse un cuerpo de punta aguda, exactamente como un clavo. Se introdujo el clavo, y la muñeca sostuvo un peso de más de 40 kilos sin desgarrarse. Entonces, luego de extraer el clavo, Barbet efectuó cuidadosas disecciones para comprobar los traumatismos producidos en el interior por la perforación y por la tracción del peso. Los experimentos, varias veces repetidos, demostraron que casi siempre el clavo había lacerado el nervio mediano en sus fibras más exteriores, cercanas al borde del cúbito, que son prevalentemente sensitivas. La irritación de las fibras sensibles tenía que desencadenar forzosamente dolores muy intensos. Más adelante, otros experimentos pondrían más en claro la intuición certera de Barbet. La resistencia de aquel punto de la muñeca es probablemente insuficiente para resistir los desesperados estertores de un agonizante, sometido a dolores intensísimos, además de a su propio peso. Por consiguiente, si no existía apoyo alguno de cuerdas, o de aquel tosco asiento colocado a mitad de la cruz, del que hablan algunos autores, el punto de entrada de los clavos tenía que estar apenas un poco más arriba. Precisamente, donde los dos grandes huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, forman, al encontrarse, un sólido puente óseo. También esta hipótesis encontró confirmación arqueológica, como hemos visto, en el hallazgo de Givat Amiltar. En la impronta de la sábana, el punto exacto en el que fueron introducidos los clavos, se identifica con dificultad en medio de la mancha de sangre. Además, se ve una sola herida, la de la muñeca izquierda, porque la derecha está cubierta por la mano izquierda, que se apoya en ella. Gracias a una serie de acontecimientos singulares, que después de tantos siglos revelaron aquel angustioso particular, se llegó a descubrir que se trataba de una herida precisa, producida por perforación por enclavamiento. En aquellos agitados días de octubre de 1978 en Turín, se decidió analizar y explorar la parte oculta de la sábana. Iban a investigar su revés, cosido a una tela de soporte. Y de aquella exploración surgió, casi por casualidad, desde luego, más allá de las expectativas de quienes la habían programado, el descubrimiento de un detalle inaudito. Se descosió la tela de soporte de la sábana, en la medida suficiente, para poder introducir entre los dos tejidos algunos aparatos. Entre otras operaciones, se deslizó una fuente de luz hasta que alcanzó el punto de la gran herida de la muñeca izquierda. Aquella zona del lienzo resultó así iluminada por el revés, con luz, que se transmitía a través del tejido. Su fotografía se haría célebre. Efectivamente, la mancha de sangre de la muñeca izquierda interceptó más o menos luz según la cantidad de sangre que se había incrustado en el tejido. Pero existía, y todos lo ignoraban, un punto en el que se había acumulado más sangre que en cualquier otro, era el agujero mismo de la herida. En aquel punto, la luz que se proyectaba al revés no pudo pasar, la forma de la herida quedó impresa en la fotografía. Es una herida cuadrada, de casi 1 centímetro de lado, con márgenes definidos, sin señal de elasticidad en los tejidos, que quedó así después de la extracción del clavo. La sombra de la herida de una carne atravesada por un clavo, la herida de un crucificado de la época romana, nos ha llegado intacta después de tantos siglos. El mismo procedimiento, la misma aventura,
El mismo sensacional descubrimiento se repitieron con la mancha de sangre que señala el pie clavado. Y revestía un enorme significado, en el plano de la autenticidad histórica, el hecho de que, a simple vista y en la parte delantera del lienzo, tales heridas se veían muy confusamente. Aparecían anegadas en las manchas, más amplias, que empapan el tejido alrededor. El cadáver del lienzo fue verdadera e irrefutablemente clavado a un madero, para causarle así la muerte. Le clavaron con clavitrabales, los usuales para aquellas ejecuciones. Desde un punto de vista histórico, es preciso observar que el clavo, encontrado en el Gólgota según se dice, por la emperatriz Helena en la época de Constantino, es precisamente un clavo de 11 centímetros y medio. Se conserva todavía hoy, en la Basílica de la Santa Cruz, en Roma, igual que el clavo del crucificado de Gibata Miptar, cuadrado y que mide 1 centímetro de lado. Como tantas otras veces en la investigación sobre la sábana, nos encontrábamos de nuevo aquí frente a un detalle críptico, que el lino había llevado en sus pliegues, invisible a simple vista, durante todo aquel tiempo. Este hecho hacía su autenticidad todavía más misteriosa. La memoria de aquellos terribles acontecimientos había vivido una vida concreta y soterrada, durante un larguísimo periodo de tiempo. Por una serie de casualidades ciertamente afortunadas, la impronta se había conservado sin que nada la alterase o le causase daño. A lo largo de los siglos, millones de ojos la habían contemplado sin poder comprenderla. Pierre Barbet se había preguntado la manera en que se comportaría un cuerpo, suspendido de un madero de un modo tan atroz. Así que preparó una cruz, clavó en ella un cadáver por las muñecas, con los brazos bien extendidos, y por los pies, con las plantas bien adheridas al leño. En este último particular se alejó de la técnica romana, que no conocía, pero llegó, en definitiva, a un resultado concordante. Luego alzó la cruz verticalmente, el cuerpo suspendido se estiró, alargándose y cayendo unos cuantos centímetros. Los huesos del tórax se dilataron todos, mostrándose en relieve bajo la piel, como en una inspiración profunda. La cabeza se inclinó hacia adelante, hasta el punto de que el mentón llegó a tocar el pecho. Las rodillas, a medida que los brazos se estiraban, se plegaron cada vez más. Los clavos sostuvieron el peso, el cuerpo quedó sólidamente sujeto a la cruz. Era terriblemente evidente que solo un verdadero experto en crucifixiones podía haber introducido en aquellos puntos los clavos, para crucificar al hombre de lienzo. El cadáver del experimento había tomado la misma actitud, la cabeza reclinada y caída sobre el pecho, los hombros encorvados, los brazos muy alargados y descoyuntados a la altura de los hombros. La musculatura y el esqueleto, estirados y contorsionados. Tal y como se ve en la impronta de la sábana, en la que la impronta anterior, de la frente al tórax, es varios centímetros más corta que la impronta dorsal, desde lo más alto de la cabeza a la cintura. Puesto que, desde hacía al menos 1700 años, ya no se crucificaba a nadie, la acongojante impronta del lienzo venía con toda seguridad desde hacía, al menos, todos aquellos siglos. El acontecimiento de la posición forzada, que habían asumido los cadáveres de los experimentos de Barbet, tan trágicamente semejantes a la descrita por los historiadores romanos, inspiró a Germán Moeder. Este médico radiólogo de Colonia, experimentó en vivo la suspensión por los brazos, con sus alumnos y ayudantes. Colgados algunos voluntarios con cuerdas atadas a las muñecas, se comprobó su presión arterial y se vio que, en pocos minutos, se precipitaba desde los 130 a los 170. Mientras el pulso se aceleraba sensiblemente,
subiendo desde 70 hasta 145 pulsaciones por minuto. El corazón estaba sometido a un intenso esfuerzo. En el radiograma se observó una reducción de su perfil. El tórax, radiografiado, apareció enormemente expandido, la misma monstruosa dilatación que Barbet había comprobado a simple vista en los cadáveres. A medida que los minutos iban pasando, crecía el esfuerzo doloroso de los músculos de los brazos y de los hombros. La respiración se hacía artificial, la piel de la parte superior del cuerpo empalidecía. El electrocardiograma mostró señales de insuficiencia cardiocirculatoria del miocardio. Algunos se desvanecieron a los 6 minutos, otros resistieron hasta 10 o 12. Mientras Germán Moede recogía estas indicaciones científicas, por un camino totalmente diverso llegaba una confirmación, no experimental, sino real y terriblemente dramática. En el campo de exterminio nazi de Dachau, había sobrevivido un hombre, Antoine Legrand, que había visto con sus propios ojos numerosos y crueles experimentos de suspensión por las manos. Colgado de este modo, con las manos atadas arriba, el condenado experimentaba después de pocos minutos una intolerable dificultad para respirar. Entonces, hacía todo lo posible para elevarse mediante la tracción voluntaria de los brazos. Respiraba un poco, hasta que exhausto por la tensión, se dejaba caer, y así que sentía que le faltaba aire, iniciaba de nuevo su desesperado esfuerzo. Si de alguna manera se le colocaba un apoyo bajo los pies, aunque tan solo pudiera apoyarse con las puntas de los dedos, la respiración se hacía más llevadera y se prolongaba mucho la agonía. Pero si para acentuar la asfixia mecánica, se le colgaba un peso de los pies, de manera que no le fuera posible elevarse, la asfixia se desencadenaba en pocos minutos. Antoine Legrand había visto cómo el tórax del condenado se hinchaba desproporcionadamente, y permanecía casi inmóvil. Las piernas colgaban sin fuerza, la piel se hacía lívida, el sudor inundaba en cantidad increíble todo el cuerpo, bañaba literalmente cabellos y barba y goteaba hasta el suelo, aún en pleno invierno. El condenado moría con la cabeza hundida en el pecho, hasta tal punto metida entre los omóplatos, que casi quedaba a su mismo nivel. Inmediatamente después de la muerte, el cadáver aparecía extremadamente rígido. Barbet y otros habían comprobado también que para poder clavar un pie al madero es necesario flexionar con fuerza la pierna, de manera que se forme un ángulo obtuso desde el tobillo a la cadera. Pero, observando las heridas que el hombre de lienzo tiene en los pies, se advirtió que la sangre había corrido sobre el dorso del pie izquierdo, formando líneas netas y limpias, sin rebordes. Sin embargo, sobre el derecho, se veía una espesa mancha alargada y estragada. De ello se dedujo que un solo clavo había fijado ambos pies, presionando el izquierdo sobre el derecho con una violenta torsión. El esqueleto de Gibata Miftar, con sus 2 talones traspasados juntamente por un clavo que no pudo extraerse, había demostrado también que los romanos utilizaban 3 clavos. La reconstrucción de esta tremenda experiencia condujo a una nueva lectura y valoración de los otros regueros de sangre que estaban impresos sobre el cadáver de la sábana. Y se observó que de cada una de las heridas abiertas por los clavos, en manos y pies, habían brotado regueros de sangre en varias direcciones. De acuerdo con la ley de la gravedad, la sangre cae hacia abajo, luego a que el cuerpo había realizado movimientos mientras estaba clavado en la cruz. El cuerpo, evidentemente, había sido clavado en 3 puntos, en cada una de las 2 muñecas, con los brazos extendidos, y en los pies unidos, el izquierdo sobre el derecho. Así pues, el cuerpo se hallaba geométricamente encerrado en 3 puntos fijos, y solo podía moverse, dentro de sus límites.
Nada habría podido inducir a unos miembros torturados, por un cuerpo extraño que los atravesaba, a que realizasen movimientos. A no ser, un impulso debido a una situación todavía más intolerable, de nivel vegetativo, además de mental y psíquico, es decir, la imposibilidad de respirar. Para verificarlo, algunos científicos midieron pacientemente el ángulo de divergencia de los pies. Se comprobó que la amplitud de los ángulos era la misma. Aquel cuerpo se había movido en la cruz, más de una vez, apoyándose sobre los pies, se había levantado para aliviar la tensión de los brazos y respirar, para pronunciar algunas palabras, tal vez. Puesto que el pie izquierdo estaba sobre el derecho, el impulso echaba hacia la derecha todo el cuerpo. La muñeca derecha giraba en torno al clavo, bajando el codo, y los pies y las rodillas sostenían el cuerpo hasta que las fuerzas se lo permitían. La tensión muscular, los dolores intolerables consumían pronto el esfuerzo, y el cuerpo volvía a caer, con las rodillas dobladas y los brazos en tensión, en forma de una trágica V. Gracias a estos asombrosos descubrimientos, se tuvo la certeza de que las heridas, las manchas y los regueros de sangre, las posturas fijadas en el cadáver rígido, contaban una historia. Correspondían al modo con que un cuerpo vivo habría reaccionado a aquella tortura. Se veía la posición anatómica de algunos regueros más grandes, correspondientes a los vasos profundos, venas y arterias. Se veían las posturas físicas, la tremenda correspondencia anatómica entre el forzamiento del pie izquierdo, clavado sobre el derecho, y el desequilibrio de todo el cuerpo, desde el vientre a los hombros y a los brazos. Para la medicina legal y para la ejecución de autopsias, la ilustración de aquella agonía era extraordinariamente compleja y precisa. Solamente los más refinados conocimientos de anatomía patológica de nuestro tiempo podían leerla cumplidamente. A cualquiera que estudie el problema de la sábana, un cúmulo de datos anatómicos y experimentales, le obliga a situarse ante esta realidad. El lino de lienzo lleva la impronta irrefutable de un ajusticiado, torturado con el flagrum, coronado de espinas, y cargado con un travesaño de madera durante un recorrido fatigosísimo. Un ajusticiado, clavado vivo en una cruz, para que muriese en ella. Ahora, podemos comprender exhaustivamente qué es morir en una cruz. La nitidez de las heridas, y la evidentemente rápida desecación de la sangre, confirman lo que por otras vías ya era manifiesto. El crucificado de la sábana había sufrido grandes heridas, había perdido mucha sangre y estaba fuertemente deshidratado, por la sudoración y por la falta de líquidos. La ferocidad que acompañó todas las fases de aquella ejecución, y la voluntad obsesiva de verlo morir rápidamente, no dejaban lugar para gestos de piedad, como el ofrecimiento de algunos sorbos de agua. También tenemos a Juan, que lo vio todo, lo confirma, y dijo, «Tengo sed». Tal situación provocaba una disminución de la masa de sangre circulante y un sensible aumento de su espesor. El gran traumatizado, privado de líquidos, iba cayendo paulatinamente en un zóquipo volémico. La reducción de la masa sanguínea circulante provocaba, junto a aquella sed paroxística y un grave y progresivo cansancio, un déficit mecánico del corazón. Y la horrorosa posición en la cruz, como hemos visto por los experimentos de Moeder, contribuía poderosamente a someter el corazón a un esfuerzo creciente. El testimonio de Juan, que asistió tan de cerca a la más célebre crucifixión de la historia, es extraordinariamente coherente con los datos médicos. Hasta el último momento, el crucificado luchó contra la asfixia, respiró, no perdió el conocimiento. El asfíctico, en cambio, cae en un estado de coma profundo, inconsciente,
condición que es conocida con el nombre de carbonarcosis. El agonizante del Gólgota pronunció, entrecortadamente, breves pero intensísimas frases, buscando cada vez el aliento, con una tensión por momentos más fatigosa de la voluntad. Y esto concuerda con la experiencia médica que ve a pacientes, en un estado de shock de aquel tipo, comunicarse lúcidamente con los presentes hasta el último respiro. La descarnada descripción de Juan, hecha en un tiempo en el que tales conocimientos médicos eran absolutamente ignorados, nos ha revelado así una racionalidad y una exactitud intrínsecas. Su verosimilitud le han dado el peso y el valor de un documento histórico. Y la muerte llegaba, al fin, súbitamente, por el agravamiento agudo de todas las concausas en círculo vicioso, por paro cardíaco. Dio un grito y expiró. Nos preguntamos por el significado de la gran herida, 4,5 centímetros, recta, de bordes limpios, pero vueltos hacia afuera, sin elasticidad, una herida hecha sobre un cadáver. La herida que se ve en el hemitórax derecho, entre la quinta y la sexta costilla, que se ha definido como una herida de hoja afilada en forma de lanza. De aquella herida había fluido una gran masa de sangre. Pero aquella sangre se mostraba diferente a la de todas las demás heridas. Estaba netamente separada en dos niveles, el corpuscular y el seroso. Sangre, pues, que se hallaba recogida en una cavidad interna del cadáver, probablemente en la cavidad pleural, por los repetidos golpes del flagrum, que había comenzado allí su proceso de sedimentación. Luego, alcanzada por la lanza, encontraba una vía de salida al exterior, y por ella había salido violentamente, señal de muerte como ninguna otra. De este modo, tras una agonía desgarradora e inenarrable, se nos revelaba la verdad. Verdad de la que nuestro tiempo había perdido el recuerdo, y la responsable conciencia. Ni siquiera la fantasía habría podido reconstruirla, de no haber contado con la ayuda de las experiencias médico-legales. El cuerpo suspendido en la cruz se rindió, quedóse inmóvil, la cabeza hundida en el pecho, los cabellos derramados, los párpados hinchados y cerrados, los labios apretados por la presión del mentón sobre el pecho. Los dedos rígidos por la tensión de la asfixia, los brazos tensos y alargados, por la dislocación de las articulaciones humerales. El tórax y el abdomen dilatados, y el vientre, las rodillas y los tobillos, contorsionados por la violenta superposición de los pies. Pendió así inerte de los clavos, con aquella carne que rápidamente perdía el calor de la vida. La rigidez de la muerte comenzó a construir la forma que habría de dejar para la historia, su fidelísima impronta. Todos los detalles de aquella impronta se habían revelado coherentes, comprobables y explicables desde un punto de vista científico. Muchas coincidencias y circunstancias ambientales, el encuentro y colaboración crítica y constructiva de muchos estudiosos, sensibles al problema, resolvían el enigma. Algo revolucionario, que no encontraba parangón en el estudio de ningún otro objeto arqueológico. No se advirtieron manipulaciones artificiosas, ni actuación alguna debida a la voluntad humana, para forzar la formación de aquella imagen. La imagen se había revelado como resultado espontáneo, de un concurso de circunstancias insólito y natural al mismo tiempo. Se observó también que en manera alguna hubiera sido posible, y mucho menos previsible, predisponer un efecto, cuya coherencia interna era tan articulada y sólida. Los descubrimientos no se habían visto afectados entre sí por una segura lógica subterránea. Habían permitido la lectura, el reconocimiento y la legitimación histórica del más raro e inesperado hallazgo arqueológico que hubiera sido posible imaginar.
Aquel itinerario de estudios y análisis se había llevado a cabo con plena libertad intelectual, independientemente de toda convicción confesional o filosófica. Ningún condicionamiento o imposición ideológicos había perturbado la investigación, ni perturbaba ahora el descubrimiento. La investigación había sido, verdadera y válidamente, una investigación sobre un antiguo y atroz delito. Quizá había llegado, exactamente, al punto que los asombrosos testigos contemporáneos susurraban, y que había sido repetido durante siglos. En el lino de la sábana, había quedado impresa la memoria de una muerte. Esta muerte atroz, sin un átomo de piedad en el plano físico, había sido, sin embargo, una muerte digna, aceptada, llena de mansedumbre y de trascendente serenidad en el plano interior. El rostro había surgido asombrosamente del lienzo, reflejando un increíble equilibrio entre las más espantosas torturas y la paz más inalterable. Aquella muerte solo podía coincidir, exactamente, con otra célebre muerte de la historia. El personaje identificado surgía de la investigación, protagonista y víctima. Y parecía que a través de su ser y de su padecer, se había llegado a conocer más de él que a través de muchos libros. Era este, pues, sin lugar a dudas, aquel rostro después de 2000 años. ¿Acaso nos será dado ver el rostro que tuvo el día de su muerte? A nosotros, y a nadie antes que a nosotros, y en condiciones de privilegio, conscientes del antes y del después. Por consiguiente, podemos verlo en grado de contemplarlo como no pudieron hacerlo, oprimidos por la angustia, ni siquiera los testigos oculares de entonces. Parecía que, más allá de las antiguas leyendas, de los relatos de la infancia, de los libros olvidados, de la sombra de las iglesias que ya no se visitan, él resurgía como a través de distancias planetarias. Sin diafragmas ideológicos o culturales, y lentamente, se iba formando una figura corpórea, accesible, real, reconocible por cualquiera. Había llegado, al fin, el momento de pronunciar su nombre.